Prueba psicotécnica. Vamos a hablar sobre las primeras 5 preguntitas. Son preguntas las cuales van a salir en nuestra prueba de presentación de concurso. ¿Qué nos van a preguntar en las pruebas psicotécnicas? Eso está avalado por una resolución, en la cual la resolución número 09317 del 2016, en el cual implementaron esta parte psicotécnica. Los que presentamos posconflicto nos correspondió hacer estas preguntas. Estas preguntas son de selección múltiple, trae solamente 3 opciones, A, B, C, y pare de contar. Va a ser diferente a las que nosotros hacemos normalmente. Componentes que vamos a encontrar, o bueno, lo que vamos a poder ver en esas pruebas psicotécnicas son el liderazgo y la motivación al logro. Entonces vamos a ver algo así que va a ser también algo que van a evaluar. Vamos a ver sensibilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo, negociación y mediación. Psicotécnica tiene tiene una valoración de evaluación. El 30% liderazgo y motivación del logro. Es la capacidad de gestionar con ética un desarrollo, organización inspirador, participativo, de convivencia. Sensibilidad tiene un 10%, es que es a la hora de evaluar, yo cómo evalúo al chico. La comunicación asertiva tiene un porcentaje del 25%. Trabajo en equipo es un 10%, es tener la habilidad para participar y gestionar actividades en las cuales requieren iniciativas cooperativas, efectivas y participativas. La negociación y mediación es lo que yo hago con el rector o el director rural en capacidad de identificar conflictos. Entonces, eso es lo que nos van a decir. En los grupos vamos a compartir este documento que está circulando por todos lados. Esto no es mío, esto lo sacamos de la página del IFES. Primera pregunta en la cual estábamos haciendo por quizzes y toda la cuestión, profes, es la que aparece en pantalla. Espero la estén viendo. Y hay que mirar aquí que hay 3 opciones nomás. Hay 3 opciones en las cuales usted y yo podemos ver. La pregunta, y la voy a poner aquí un poco más grande. Vamos a agrandar esto para que se pueda ver. No me dejó hacer como presentación como tal, pero dice: usted es director de un curso. Vamos a leer la pregunta número 1. Entonces dice: usted es director de grupo. Ah, bueno, ok, profes. Otra cosa que les iba a decir, podemos subirle la resolución ahí en YouTube. Parte de arriba, de parte superior derecha de ustedes, hay 3 punticos en los celulares para subir la resolución y ver mucho mejor esto. Yo voy a poner un poco más grande la pregunta para que no se me vea tan borroso. Yo voy a desaparecer de por acá. Listo. Y dice aquí lo siguiente: usted es director de un curso que ha tenido dificultades de rendimiento académico y de convivencia. Por ello, algunos docentes manifiestan su inconformidad para dictar clases a este grupo. ¿Qué estrategias considera para favorecer el desempeño del grupo? Profes, tomémonos un minutico más para mirar esta partecita. ¿Cuál sería nuestra respuesta correcta? Vamos a poner en el chat, por favor, cuál sería la opción que usted pondría ahí en esa primera. Mis profes que están conectados,
que son fieles a este canal y que vamos a seguir haciendo contenido, pues es muy favorable su apoyo. Entonces, profes, vamos comentando por favor en el chat, vamos haciéndolo. La primera opción que nos dan acá, nos están dando es la siguiente. Dice, establecer los casos especiales en rendimiento académico convivencial para remitirlos a coordinación y orientación escolar para su seguimiento. B. Realizar un diagnóstico psicológico de su curso, encontrando situaciones que afecten a sus estudiantes para establecer acciones a seguir. Parte C. Revisar la historia académica convivencial de sus estudiantes para establecer comparaciones con la situación actual y plantear estrategias de apoyo. Bueno, profes, aquí la profe Joana Córdoba contestó la B y vamos a mirar el por qué y cuáles son las respuestas. Debemos mirar que esto es una competencia de liderazgo y motivación al logro, o bueno, al grupo realmente. Lo que vamos a ver es los niveles en los cuales está la competencia. Vamos a empezar por la pregunta C. Vamos a empezar, es de escribir, es de nivel. Debemos verificar que es un papel del director informando las acciones. Entonces, revisar la historia académica. Eso me quitaría mucho tiempo a mí, pues estar revisando toda la parte académica de los estudiantes. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es que solucionemos el problema de trasfondo. La opción C sería como la más baja de todas, pero no está mal. Pilas con que las pruebas psicotécnicas nos dan valores a todo. No dejemos sin marcar ninguna de ellas. La respuesta B dice que debemos reducir, ¿cierto? Es un diagnóstico, vamos a participar con los profesores, vamos a participar ahí con los profesores en el diseño de aula virtual. Entonces, lo que yo debo tener claro es que ahí lo que se hace es realizar una investigación a fondo, quién es la cascarita, la oveja negra, como le llamamos, para solucionar, quién está fomentando algo que nos está dañando el grupo. Ese sería un valor medio, o sea, tendría una buena posición, pero la respuesta acertada a esta pregunta es la parte A. Esa parte A es la más acertada. Eso nos da un ejemplo claro, del compromiso y la motivación para llevar a acuerdos en tanto parte director con las directivas. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener acá? Acá un truco que yo les puedo dar no personal es meternos en la situación, hacernos el videíto de cómo sería esto. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 se encuentra ahí, vamos a leerla. Por acá vamos mirando. Pues dice, frente a la dificultad de un alumno para adaptarse y rendir como los demás estudiantes, ¿qué estrategias, ojo con esta parte donde dice, qué estrategias usaría para ayudarlo a reconocer sus habilidades? Entonces, profes, comenten por favor, quiero verlos comentando ahí a todos los que estamos conectaditos. Entonces, profes, vamos contestando. Por acá yo estoy pendiente del chat. Vamos contestando. Pregunta número 2. Lo que estamos mirando es una situación de un niño nuevo. En conclusión, un niño nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, vamos a mirar entonces las respuestas que tenemos acá a la pregunta. Dice A, establecer nuevas estrategias de calificación de manera que él y los demás niños puedan valorar sus logros. Listo. Varía algunas rúbricas, o rutinas de acuerdo a las necesidades del estudiante, dándole tiempo para que se adapte a sus compañeros. C, habla con los padres del niño y los remite a orientación para que reciban asesoría sobre cómo acompañar el proceso escolar de su hijo. Bien, profes, vamos a mirar aquí las opciones. ¿Cuál sería la opción verdadera? Debemos tener en cuenta algo. Nosotros somos docentes de aula, nosotros
también hacemos el rol de orientadores, pero para eso hay una orientadora en nuestro colegio, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta todo eso. Mire que hay detalles que nosotros no vemos. Entonces vamos a empezar a establecer de qué tipo es esto, de qué competencia es competencia de sensibilidad. Me voy a sensibilizar con el estudiante. Entonces, lo que vamos a mirar, bueno, la opción A dice establecer estrategias de calificación de manera que él, pero no puedo dejar de descuidar el otro grupo. Entonces, en esta opción, la más baja de las opciones que deberíamos tomar es la literal A. Varía algunas rutinas de acuerdo a las necesidades del estudiante, dándole tiempo para que se adapte a sus compañeros. Perfecto, bien. Hay un proceso de adaptación. Profe, pero si yo tengo una orientadora en el colegio y yo no me quiero meter en esa camisa de fuerza a detenerme a buscarle soluciones, yo como docente de aula, por supuesto lo voy a orientar, por supuesto lo voy a guiar, pero para eso tenemos una orientadora en el colegio. Entonces la opción más acertada, la que más nivel nos va a dar, más puntuación y que es la acertada en este momento, que más nivel nos da, valga la redundancia, es la opción C. Hablar con los padres del niño y lo remitimos a orientación para que reciban asesoría sobre cómo acompañar el proceso escolar, de su hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un proceso escolar, por supuesto, que nosotros debemos saber si fuéramos directores, porque aquí es de director, pero eso empieza en casa. Listo, profe, la respuesta correcta o la que más puntaje nos da es la C, sin dejar de desmeritar la parte B, que esa nos da un poquitico más abajo. Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta, aquí vamos a la tercera pregunta, vamos a leerla, profes, vamos a leer la tercera pregunta, dice los estudiantes del grado noveno, aquí ya nos están dando un curso específico. Entonces dice que la pregunta número 3 habla de un curso, entonces debemos tener en cuenta eso, es una pregunta específica a utilizar lenguaje con palabras de moda de su edad, o sea, lo que están viviendo los muchachos, lo que entorpece su comunicación con ellos, pues los jóvenes se ríen de la interpretación que hacen de sus expresiones. ¿Qué haría para mejorar su comunicación con ellos? Profes, aquí lo que nos están diciendo es que debemos comunicarnos con el grupo porque ya no estamos en la moda. Entonces nos estamos saliendo de la moda. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profes? Tenemos 3 opciones. Vamos a lo mismo. Vamos a comentar. Vamos a comentar ahí cuál sería la opción acertada. ¿Cuál sería esa? ¿Cuál es la opción acertada? Vamos a comentar, profes. A, B o C. Voy a estar aquí leyéndoles las respuestas que nos dan. Dice A, reúne a unos pocos estudiantes y pide aclaraciones de los términos usados, estableciendo la intención y usos posibles. Bueno, profes, se me olvidó decirles, este es un componente, uno de los componentes de comunicación asertiva. Comunicación asertiva es la forma en que yo me acerco a ellos, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que están ahorita en una ola diferente. La pregunta B dice, hace un llamado de atención al grupo solicitando un uso adecuado del idioma para evitar obstaculizar el desarrollo de la clase. Perfecto. Promueve la realización de un diccionario vocablos juveniles para acercarse a los jóvenes y evitar malos entendimientos. Bien. La pregunta C, yo creo que nos tomaría un tiempo ponernos a escribir tantas palabras. Yo creo, mis profes, que ahí es de tener en cuenta que sería una opción muy bonita. Nosotros como educando sería genial. De profe para que lo puedan observar. Ya ahí creo que ya fue muy grande. Ahí, listo. Ahí mejora un poquito. Entonces estamos desarrollando esta parte, profes. Entonces, sería genial hacer un vocabulario, hacer un diccionario, pero nos quitaría tiempo. La cuestión es de que tiene que ser rápido. La opción A nos dice que es hacer empatía, es hacer empatía con ellos. Entonces yo ya cojo un grupo pequeñito, tú le hablo y cómo es que se habla eso. Es como ponernos hola, ¿cierto? Introducirnos en la moda. Pero la opción B es la más acertada, realmente es un llamado a atención. Podría ser
y pues que se arregle todo. Pero pilas, profe. Aquí es de una comunicación asertiva. Yo con el llamado de atención lo que voy a hacer es que el muchacho se me retenga un poco y no tenga esa facilidad. Entonces la más alta opción aquí es la A. La A es la que más. Voy a coger un poco de estudiantes, voy a hacer un término usando establecimiento, estableciendo una intención y usos posibles. Pero la B no está nada mal. La B hace parte también y eso va a hacer que haya respeto. Bien, vamos con la pregunta número 4 de estas preguntitas que tenemos para el día de hoy planeadas. Ya está apareciendo ahí. La voy a leer a continuación y nos quedaría dos preguntitas, esta 4 y la pregunta 5. Y vamos con la pregunta número 4. La pregunta número 4 es una pregunta en la cual nos va a orientar a una celebración. Vamos a leerla ahí. Permítame un momentico, organizamos por acá la pregunta. Vamos, esto es de aula, estamos hablando de aula. Vamos a mirar la pregunta número 4. Entonces, pregunta número 4. Para celebrar la Semana Cultural en el colegio, se realizó un carnaval representativo de las regiones de Colombia, las cuales fueron distribuidas por cursos y al grado que usted tiene a cargo le correspondió la región andina. ¿Qué estrategia usaría para desarrollar esta actividad? Entonces aquí lo que vamos a ver es trabajo en equipo. Mi grupo y yo vamos a ver qué vamos a hacer. Nos involucraron. Como nos involucraron, entonces nos toca mirar ahí. Vamos a opinar sobre esa. ¿Cuál sería la respuesta correcta a la pregunta número 4? Es trabajo en equipo. Entonces vamos a ver ahí cuál sería la opción. Vamos a darle la respuesta. Mis profes. Vamos poniéndola ahí. Por favor, vamos comentando. Vamos por acá mirando quién. Estamos pendientes del chat. Quiénes van utilizando ya la respuesta, ya la tienen. Entonces comentemos la primera. Organizar espacios de trabajo. Distribuye tareas entre los estudiantes y sus familias, supervisando el cumplimiento de las mismas. C. Acuerda tareas y actividades con los docentes de otras asignaturas que puedan adaptarse al desarrollo de la comparsa. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar una actividad de la Semana Cultural. Nos tocó la región andina. Los profes de español ya la tenemos clara con eso, ya lo conocemos. Entonces decimos por acá. Distribuye tareas entre los estudiantes y sus familias supervisando el cumplimiento de las actividades, que es la B, que es la que más que todos por acá han puesto. Aunque aquí estamos en una como en que entre cuál va a ser la pregunta acertada. Entonces, vamos a ir de una vez al grano, como dicen por ahí. La opción más alta, la que más puntaje nos va a dar es la A. Hace un inventario con sus estudiantes sobre lo que cada uno puede aportar a la comparsa y organiza espacios de trabajo. Esa es la palabra clave, trabajo. Entonces, esto es equipo, esto es un equipo, trabajo en equipo. Entonces debemos organizar eso. La siguiente que más nos va a dar otro puntaje no tan alto como la A va a ser la C y después vamos a la B. Recuerde que debemos contestar todas las preguntas. Vamos con la pregunta número 5. Vamos a poner la pregunta número 5. Vamos a ponerla un poquito más grande. Vamos, ¿qué haría después de presenciar una pelea entre dos estudiantes de grado 11 en la que uno golpea a otro por llamarlo ojo loco, debido a su problema de estrabismo? Bueno, ahí es un conflicto que debemos nosotros como directores de aula mirar. Esto, psicotécnica, directivos de aula. Bueno, con 5 vamos a contestarla. En esa número 5, profes, ¿cuál sería la respuesta correcta? Vamos a mirar por acá. Dice A,
les llamo la atención e impone una sanción pedagógica en la que los estudiantes deben preparar un dramatizado sobre el valor del respeto. Bueno, aquí en esta pregunta es negociación y mediación. Nosotros somos mediadores, ¿cierto? Y también debemos negociar con los muchachos. ¿En qué sentido? No es negociar de parte de dinero, sino teniendo en cuenta el manual de convivencia de cada institución. La B dice, cita a los acudientes para informarle lo sucedido y deja el registro respectivo de la situación, haciendo responsables a los estudiantes de su comportamiento. La C invita a cada uno a analizar la situación desde el punto de vista del otro para sacar conclusiones al respecto y establecer compromisos de no agresiones. Bueno, profes, en esta, ¿cuál sería? La C. Esa es la correcta, mis profes. Esa sería la correcta y la que es más acertada, la que tiene más puntaje alto. Cuenta aquí algo, mis profes. El hecho que usted y yo escojamos una no acertada o de las que hemos dicho, quizás, no quiere decir que esté mal. No quiere decir eso. Después de leer el texto nos damos cuenta que es como una apología al libro. Lo compara con otras cosas que nosotros tenemos, lo compara con nuestros sentidos, con un aparato, con un telescopio, lo compara con la tecnología que nos ha dado cosas muy avanzadas, pero nada comparable al libro. Nos habla también de la época antigua, donde los antiguos no escribieron libros porque creían que así se perdería su memoria y pensaban que se perpetuaría mejor en la mente de sus discípulos que escrito o atado a las letras. Entonces, al final nos hace una exhortación a leer, porque leer nos ayuda a recordar el pasado, leer nos ayuda a tener imaginación, a tener conocimientos. La lectura nos lleva a conocer todo el mundo. Entonces, el texto le apunta a que debemos leer, a que debemos defender el libro, que el libro es algo muy importante. Pero el libro es muy importante en la medida que se lea. El libro por sí solo no es importante. El libro es importante en la medida que las personas los abran y los lean. Vamos a ver entonces qué preguntas nos hacen acerca del texto. Después de la lectura cuidadosa del texto, leemos las preguntas. Recuerden que si tenemos dudas en cuanto a lo que dice el texto, en las preguntas de carácter local, las que se refieren a regresarnos, o si nos regresamos debemos leerlo todo, porque es de sentido global. Vamos pues a la pregunta número 71. Pregunta 71. Según el texto anterior, los inventos del hombre son extensiones de su cuerpo y sus sentidos. Esto quiere decir que la tecnología, los inventos del hombre, que son la tecnología son los inventos del hombre, la manera como el hombre pone la ciencia al servicio de la humanidad. Esos inventos del hombre son extensiones de su cuerpo y sus sentidos. Esto quiere decir que la tecnología, elimina los obstáculos físicos e intelectuales que impiden una vida placentera, pretende ante todo la estabilidad social y cultural de la humanidad, reduce nuestra percepción del mundo, pues acorta las distancias o aumenta las capacidades sensoriales, físicas e intelectuales del hombre. Cuando dice que son extensiones de su cuerpo y sus sentidos, quiere decir que nos aumenta nuestras capacidades porque puede aumentar el tamaño de la letra, la velocidad a que llega. De manera que la opción que más se acerca al sentido del texto cuando habla de que la tecnología y los inventos son extensiones del cuerpo y nuestros sentidos es la D. ¿Por qué? Porque la tecnología aumenta las capacidades sensoriales, ver más rápido, ver más grande, físicas e intelectuales del hombre. La respuesta correcta, por lo tanto, es D. Respondamos las preguntas 71 a la 80 con base. Respecto a los demás inventos,
El libro posee una naturaleza distinta, ya que es una extensión de la memoria y la imaginación. Esto quiere decir que los libros, esta pregunta nos dice antes del enunciado, que respecto a los demás inventos el libro es diferente, la naturaleza es distinta, porque es una extensión de la memoria y la imaginación, no de nuestros sentidos como lo es la tecnología, es de la memoria y la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los libros amplían la historia y las fantasías de la humanidad? No parece ser. ¿Están a favor de la tecnología pero en contra de la tradición? No, los libros no están a favor de la tecnología ni en contra de la tecnología. Simplemente representan la memoria histórica de la humanidad eterna, escrita en letras, que no se nos va a ir. Se encuentran más allá del pasado de la humanidad, más allá del pasado de la humanidad. Es posible que sea cierto, pero cuando habla, lo contrasta con la tecnología, no parece muy aceptable la frase de la opción C. ¿Promueven y estimulan los distintos avances? Claro que eso es. El libro promueve y estimula los distintos avances. Si nosotros miramos en el párrafo 1 dice, el libro es una extensión de la memoria y de la imagen y de la imaginación. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Promueve y estimula los distintos avances. Y también en el último párrafo dice, renueva en nosotros el deseo de encontrar la felicidad, de encontrar sabiduría. Renueva en nosotros el deseo de encontrar la felicidad, de encontrar sabiduría. Promueve y estimula los avances. Claro, renueva en nosotros ese deseo de mejorar, de encontrar la verdad. Entonces, si regresamos al párrafo 1 y regresamos al párrafo 5, el último párrafo, pues este nos respalda la opción D, que como es obvio, es la respuesta correcta, la D. Pregunta 73. La expresión, comillas, un periódico se lee para el olvido, se refiere a. Esa frase está dentro del texto. Un periódico se lee para el olvido. No sobra que se regrese uno al texto, lo mire en qué contexto se usó, pero la sola frase tiene sentido propio. Un periódico se lee para el olvido, ¿qué quiere decir? Que los periódicos los leemos, los abandonamos y al otro día vendrá otro periódico que tiene nuevas noticias, de manera que las de ayer ya no presentan el interés de las de hoy, ni el de mañana. Aunque en realidad no es cierto que el periódico se olvide del todo, sí, el carácter periódico de que va apareciendo cotidianamente, sí pareciera que el periódico nuevo hace que olvidemos el de ayer y el de antier. Entonces, la frase un periódico se lee para el olvido se refiere a la naturaleza efímera y cotidiana de dicha publicación. El periódico tiene una publicación efímera y cotidiana. Efímera porque llega el que lo reemplaza, es flor de un día. La A es una buena opción. Veamos las otras. La B dice que se refiere a la abundante información escrita en nuestros días, aunque hoy en día hay mucha información. La frase de que un periódico se lee para el olvido no se refiere a eso. Se refiere a lo rápido que pasa un periódico. La naturaleza caótica y dispersa de dicha publicación tampoco se refiere a esto. No es caótica, no es dispersa, es cotidiana, es continua, sí es efímera. Excesiva influencia de los medios impresos no es una crítica a la influencia de los medios de comunicación. Es una crítica a lo rápido que pasa un periódico y a cómo lo lee la gente, no para aprender, sino para informarse. De todas las opciones, la que queda atractiva como opción correcta es la A.
Respondamos las preguntas 71 a la 80 con base en este texto que se llama El culto a los libros. Pregunta 74. La antigüedad se caracterizó por ser una cultura oral y sus grandes maestros, entre los que se contaban Pitágoras y Sócrates, no escribieron sus enseñanzas porque, si nosotros nos remitimos al texto donde mencionan a Sócrates y a Pitágoras, allá dice una frase muy sabia. Dice, Pitágoras no escribió porque quería que su pensamiento viviese más allá de su muerte. Pitágoras no escribió porque quería que su pensamiento, eso quiere decir que para Pitágoras la palabra escrita es efímera, es pasajera, el pensamiento es eterno. No escribió porque quería que su pensamiento viviera más allá de su muerte. Hoy pudiéramos pensar diferente, que lo que se plasma en la letra, en los videos, en la tecnología, trasciende nuestra vida, va más allá de nuestra muerte porque queda. Pero el pensamiento de los antiguos era este. Y así lo hace ver el texto. ¿Por qué ellos no escribieron? ¿Por qué? Porque veían en la palabra escrita una fuerza superior a sus pensamientos. No es el sentido de la frase de Pitágoras ni de lo que creía Sócrates. ¿Prefirieron que sus discípulos se tomaran el trabajo de escribirlas? Tampoco. No creían mucho en la palabra escrita como fuente para el futuro y como medio de recordación. ¿Creyeron que la palabra escrita condenaría sus pensamientos al olvido? Esa es. Ellos creían que la palabra escrita haría que sus pensamientos se olvidaran, porque estaba ahí y no hacía que sus discípulos la recordaran con frecuencia mentalmente. Y la opción D habla de que prefirieron que sus discípulos recordaran directamente sus pensamientos. Sí, es cierto, preferían que los recordaran directamente, pero aquí se refiere a que por qué creían ellos que si escribían eso se iba a perder su pensamiento. Pues precisamente porque no confiaban en la palabra escrita como fuente de recordación. La respuesta correcta, por lo tanto, es la C. Con base en este texto que se llama El culto a los libros. Pregunta número 75. Los antiguos veían en la oralidad una forma de comunicación más eficaz que la escritura, pues para ellos la oralidad se presentaba en contextos reales y vivos, mientras los libros eran objetos mudos que poseían una vida falsa. Sí, la oralidad, las clases de ellos eran una interacción entre discípulos y profesores, eran contextos vivos, eran contextos entre personas, no eran leer un libro ni recordar a alguien que no estaba. Mientras que los libros sí para ellos eran objetos mudos, que no se expresaban por sí mismos, que poseían una vida falsa. Suena la opción A como respuesta correcta. La B dice que era el medio de expresión más adecuado para la enseñanza, mientras que los libros no aportaban nada nuevo a sus pensamientos. También suena algo atractiva, que era el medio de expresión más adecuado para la enseñanza y los libros no aportaban nada nuevo a sus pensamientos. Entre la A y la B suena mejor la A. Se presentaba en contextos reales y vivos, mientras que los libros eran objetos mudos que poseían vida falsa. La opción C les permitía crear nuevos personajes y gracias a esto sus pensamientos y reflexiones se multiplicaron. No parece que el texto se refiera a esto, que les permitía crear nuevos personajes y gracias a esto sus pensamientos se multiplicaron. A la oralidad tal vez no. La D dice, se presentaba en contextos académicos mientras que los libros eran vistos como maestros mediocres del pensamiento. No pensaron eso de los libros,
que eran mediocres o maestros mediocres del pensamiento. Pensaban más bien, como lo dice el texto, que si las palabras eran orales, se quedaban en el pensamiento de esos discípulos y estos se encargarían de preservar esas ideas. La respuesta más atractiva es la A. Se llama el culto a los libros. Pregunta 77. Al final del texto, el culto a los libros, así se llamaba el texto, así lo titularon, se presenta como una invitación a leer, pues ellos poseen una naturaleza sagrada y divina que les permite. El sentido o la naturaleza sagrada y divina del libro, y por eso nos invitan a leer. El libro solo es inerte. Cuando se abre y se lee, es cuando cobra vida. Recordemos lo que decía la parte final para invitarnos a leer. Decía, si leemos un libro antiguo, es como si leyéramos todo el tiempo transcurrido desde que fue escrito hasta nuestros días, hasta la actualidad. Si leemos un libro antiguo, es como si leyéramos la historia. Ahí se plasma mucho tiempo. Nos están invitando a leer. Según esa frase, ¿cuál de estas podría ser verdadera? La naturaleza sagrada y divina de los libros les permite estar destinados a convertirse en gabinetes mágicos. No, gabinetes mágicos no son. Son un lugar donde se deposita la memoria de la humanidad, la historia de la humanidad, el pensamiento de la humanidad desde la antigüedad hasta hoy. Ser portadores del tiempo y la memoria de la humanidad es precisamente el sentido de la frase que acabamos de reproducir y que está en el último párrafo. ¿Sí? La memoria de la humanidad, el libro es portador del tiempo y la memoria. Claro, si leemos un libro antiguo es como si estuviéramos leyendo todo el tiempo transcurrido desde que fue escrito hasta la actualidad. La respuesta B, la opción B, es muy atractiva. La opción C dice que les permite estar aprisionados por el papel y la portada, nada más lejos de Pregunta 78.
¿Y ahora qué? Invierte en educación profesional efectiva con un precio. Escrito y defiende la lectura de los libros en una conferencia que es oral, que es algo escrito. La aparente paradoja está ahí, en que hablando defiende lo escrito. La respuesta correcta, sin duda, es la D. Respondamos las preguntas 71 a la 80 con base en este texto que se llama El culto a los libros. Pregunta 79. De la relación que se plantea entre oralidad y escritura, entre el lenguaje oral y los libros, se puede deducir que, vamos a deducir algo de esa idea general. La relación entre oralidad y escritura me permite deducir que lo antiguo estuvo determinado por la oralidad y lo moderno por la escritura. Lo antiguo estuvo determinado por la oralidad y lo moderno por la escritura. Podría ser. Es una de las ideas que nos trae. La vida tenía que ver con la escritura y la muerte con la oralidad. No es cierto. La vida con la escritura, la muerte con la oralidad. No habla de la vida y de la muerte. Simplemente los antiguos creían que al escribir se perdería su memoria, pero no lo asociaban con la muerte. El pasado se conoce gracias a la escritura y el futuro a la oralidad. Falso. Fuera de contexto. El futuro no se conoce debido a la oralidad. El pasado también se conoce a través de la oralidad, la memoria oral, las costumbres, lo que va de generación en generación en la memoria histórica de los pueblos. La memoria está determinada por la oralidad y el olvido por la escritura. La memoria por la oralidad y el olvido por la escritura. Aunque los antiguos pensaban eso, el sentido de defender los libros y defender la oralidad en su momento histórico tiene que ver más con la opción A. La respuesta correcta, por lo tanto, es A. Lo antiguo estuvo determinado por la oralidad y lo moderno por la escritura.
Respondamos las preguntas 71 a la 80 con base en este texto que se llama El culto a los libros. Pregunta número 80. Última pregunta relacionada con el texto del culto a los libros, en que plantea la oralidad como una característica más aceptada por los antiguos y la palabra escrita como más aceptada por el mundo moderno y contemporáneo. Con el paso del tiempo la escritura se ha posicionado ¿cómo se ha posicionado la escritura? ¿Como un medio de expresión dependiente de la oralidad y sus contextos reales? No depende de la oralidad, al menos eso no es lo que refleja el texto. La B dice, como un instrumento que prolonga la vida de civilizaciones desaparecidas. No es la vida la que prolonga, tal vez la escritura prolonga su cultura, sus ideas, su memoria y su pensamiento, pero no la vida. No está mala la B, porque podríamos decir que en sentido figurado, prolongar la vida es prolongar su pensamiento. Pero miremos si hay una mejor. La C dice, recurso importante para el desarrollo del pensamiento y la memoria. La escritura se ha posicionado como un recurso importante para el desarrollo del pensamiento y la memoria. Tal vez ese es el sentido del texto. La memoria y el pensamiento a través de la palabra escrita es más eficaz, es más efectiva. Entonces, es mejor la C que la B. Y la D habla de un motivo de felicidad y orgullo para quienes rinden culto a los libros. No es el motivo de felicidad y orgullo, no es sentirnos orgullosos de la escritura por sentirnos, es porque es útil, porque preserva la memoria, porque nos ayuda a ampliar la cultura, porque es algo que perdura en el tiempo. De manera que entre las cuatro opciones la mejor es la C, un recurso importante para el desarrollo del pensamiento y la memoria. Pregunta 81. Aquí comienzan las preguntas pedagógicas que se contestan con el marco de la escuela nueva, salvo que me digan otra cosa y me mencionen una escuela diferente, una tendencia distinta, un pedagogo que le aportó algo, pero en general se resuelven como se debe resolver aplicando las teorías o el pensamiento de los pedagogos del constructivismo, de la escuela nueva, Vygotsky, Oswald y otros pensadores que le aportaron mucho a esto que nosotros queremos construir en el proceso de enseñanza y aprendizaje contemporáneo. La pregunta 81 dice, el modelo pedagógico de su colegio contempla que el aprendizaje significativo evidencia la idea de que la educación es un conjunto de experiencias que contribuyen al engrandecimiento del ser humano y por ende se constituye en una teoría de la educación. Por lo tanto, la aplicación de esta teoría en el contexto escolar es fundamental porque favorece en los estudiantes desarrollos afectivos, cognitivos y psicomotores, procesos educativos, reflexivos e interpretativos, pensamientos y sentimientos éticos, construcciones conceptuales de diferentes temáticas. Cuando hablamos del engrandecimiento del ser humano, y una teoría de la educación es porque al ser humano lo debemos educar desde todos los puntos de vista, desde todas sus dimensiones. Las dimensiones son el ser, el saber y el hacer. Saber bastante
hacer cosas con lo que sé y sobre todo ser un buen ser humano, tener emociones, ser respetuoso, amar, respetar. Ante todo, eso es lo que pretende la educación moderna, engrandecer al ser humano desde todas las dimensiones. Esto es la educación integral. Nosotros vemos que la opción de construcciones conceptuales de diferentes temáticas le apunta más a lo cognitivo, al conocimiento, y deja por fuera lo psicomotor, lo de hacer y lo de sentir, lo del ser. La opción C, pensamientos y sentimientos éticos, le apunta al ser, al comportamiento, pero deja por fuera el conocimiento y la parte psicomotriz. Y el B, procesos educativos reflexivos e interpretativos, también le está apuntando solamente a lo cognitivo, tal vez un poco a lo psicomotor, a lo de hacer, pero deja por fuera la parte del pensamiento, del ser, de las emociones. La A, desarrollos afectivos, cognitivos y psicomotores, contempla las tres dimensiones. Los afectivos en cuanto al ser, lo cognitivo en cuanto al saber y lo psicomotor en cuanto al hacer. De manera que la respuesta en esta pregunta es la A. Pregunta 82. Cada vez se escuchan más voces que plantean la necesidad de reformular nuestras políticas y programas educativos, puesto que debemos reconsiderar la organización del conocimiento y para ello es necesario derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir una manera de reunir lo que hasta ahora ha estado separado. Este planteamiento es importante para su función docente porque le permite desarrollar con los estudiantes. ¿De qué habla el contexto? Habla de la transversalidad, de la correlación horizontal, derribar las barreras entre las disciplinas, hacer todo junto. Una disciplina puede auxiliar a otra y no se deben ver como islas. Entonces, ¿qué le permite tener esta idea clara cuando usted desarrolla trabajo con sus estudiantes? Le permite desarrollar reflexiones acerca de la interdisciplinariedad. En realidad la interdisciplinariedad la va a aplicar, no va a reflexionar con los estudiantes acerca de ella. Va a hacer que sea más eficaz su proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando la interdisciplinariedad, más no reflexionando acerca de ella. La B dice, cuestionamiento sobre la especialización de las disciplinas, tampoco es la razón. Análisis de las diferentes dimensiones de un fenómeno social, tal vez está sí. El mismo fenómeno visto desde distintos puntos de vista. Como vimos antes, las dimensiones del ser humano son muchas, las disciplinas en que nos desenvolvemos son muchas. Derribar esas barreras me permite ver un mismo fenómeno desde diferentes ópticas. La D dice trabajos de investigación de diferentes temáticas. Trabajos de investigación, no se trata de desarrollar diferentes temáticas, se trata de integrarlas y reforzarlas, o sea, de aumentar el conocimiento de ellas sirviéndonos de otras disciplinas como auxiliares. La respuesta correcta a la que le apunta esta pregunta es la C, análisis de las diferentes dimensiones de un fenómeno social. Pregunta 83. El
sociólogo Edgar Morin, el del pensamiento complejo, plantea que la educación debe favorecer la aptitud natural del espíritu para plantear y resolver los problemas y estimular el pleno empleo de la inteligencia general. Usted utilizaría este planteamiento para desarrollar la actitud interrogativa de los estudiantes, reflexionar acerca de la historia del pensamiento científico, plantear, desarrollar y sistematizar, analizar situaciones problemáticas. ¿Qué dice Morin en esta parte? Que la educación debe favorecer la actitud natural del espíritu para plantear y resolver problemas. Es una actitud natural, la actitud interrogativa, la actitud innata de plantearnos preguntas e intentar buscar la solución, buscar la verdad. La respuesta que me se acomoda a este pensamiento, a esta parte del pensamiento del sociólogo, es desarrollar la actitud interrogativa de los estudiantes, esa actitud innata, natural a hacernos preguntas. La respuesta, por lo tanto, es la opción A. Pregunta 84. La escuela es un ambiente que requiere unas condiciones para aprender a desarrollar todos los aspectos y dimensiones humanas que permitan conocer, aceptar y crear nuevos valores. Vida cotidiana, cultura y valores en educación. Betty Monroy, Henao, Josefa Buitrago, Universidad Externado de Colombia. La escuela es un ambiente que requiere unas condiciones para aprender a desarrollar todos los aspectos y dimensiones humanas que permitan conocer y aceptar y crear nuevos valores. Desarrollar el anterior enunciado implica que en la institución educativa las prácticas pedagógicas favorecen enfoques cognitivos con énfasis en. ¿Qué es lo que dice? Que se debe priorizar el ser, el desarrollo del ser, la ética, el comportamiento y los valores. Entonces los enfoques cognitivos deben apuntarle allá, a desarrollar, aparte de lo cognitivo, el ser. ¿Cuál de estas opciones es la mejor? La memorización como base del aprendizaje no le apunta a lo ético, no le apunta al comportamiento, le apunta simplemente a lo cognitivo y de una manera pues antigua, de una manera que ya está mandada a recoger, la memorización como base del aprendizaje. En la escuela tradicional tal vez la memorización era uno de los ejes, en la escuela nueva no lo es. La B dice, el razonamiento moral para el comportamiento. El razonamiento moral, teniendo conocimiento, yo puedo tener un buen razonamiento moral para desempeñarme en el entorno de la sociedad y para tener un buen comportamiento. Esta sí le apunta a lo moral, al comportamiento. La C, el pensamiento concreto para ser práctico. Lo pragmático no entra dentro de la frase que acabamos de ver. Y la convivencia con fines comunitarios sí le apunta, pero no es tanto lo cognitivo para desarrollar lo afectivo. La respuesta correcta, la que más se acerca al sentido de la frase inicial, es la B, el razonamiento moral para el comportamiento. Pregunta 85. El estudiante es el resultado de los medios nuevos. Por lo tanto, un nuevo estudiante requiere un nuevo tipo de enseñanza. Esta expresión es importante para el profesor en el reconocimiento de los procesos de aprendizaje de sus alumnos porque le permite comprender que el estudiante es el resultado de los medios nuevos. Quiere decir que a medida que los medios se desarrollan y el entorno cambia, también hay que cambiar los procesos. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué le permite comprender al profesor el reconocimiento de esto? Porque tienen diferentes formas de aprendizaje y por lo tanto requieren otro tipo de enseñanza. Tal vez no es otro tipo de enseñanza, tal vez el mismo tipo de enseñanza contextualizada de acuerdo a estos medios. La B dice,
Están expuestos a cualquier cantidad de mensajes y medios que hace difícil la enseñanza. Es una opción extremista, es como negativa, es como pesimista. Hace difícil la enseñanza por estar expuesto a los medios. Al contrario, podemos valernos de ese entorno para potencializar una enseñanza más acorde con esos mismos medios, en la que por estar en contacto con los medios, con la modernidad, con todo esto que se desarrolló en su entorno, requiere una enseñanza de acuerdo con esto, aprovecharnos de eso para mejorar el proceso. Y la D dice, los estudiantes aprenden desde diversas fuentes y por lo tanto requieren una atención especial. Puede que sea cierto, pero no está muy contextualizado. La respuesta correcta en este caso es la C. Pregunta 86. La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad multicultural, étnica, de género y opción personal de vida como recreación de la identidad son propósitos universales de gran importancia para la humanidad y se contemplan en los lineamientos curriculares. Ante la negativa de la mayoría de los estudiantes de su curso para compartir espacios y actividades con uno de sus integrantes por razones étnicas, es indispensable generar estrategias pedagógicas que posibiliten a. Analizar las condiciones sociales de las comunidades indígenas. Creo que la A se restringe solamente a las comunidades indígenas y no es lo único étnico que hay. La B dice, identificar las políticas que protegen a los grupos humanos. No es identificarlas en realidad, es posibilitar que se apliquen. La C, entender las diferencias en los seres humanos. Suena bastante, entender que somos diferentes. Y la D, reconocer la pluralidad étnica. Reconocer la pluralidad étnica. Entre reconocer y entender es mejor entender. Reconocer, podemos reconocer pero no respetar. Podemos reconocer pero no potencializar, no defender. En la medida en que yo entiendo las diferencias en los seres humanos, sean étnicas, sean de comportamiento, sean de cultura, sean de orientación sexual, sean de gustos, posibilito mejor la convivencia. De manera pues que entre C, entender las diferencias, y D, reconocer la pluralidad, es mejor la C. Entender las diferencias en los seres humanos. Respuesta correcta, la C. Pregunta 87. En la planeación de su área, usted se propone desarrollar un proyecto de aula con los estudiantes de grado 9 sobre historia de mi barrio. Historia de mi barrio. El enfoque de investigación que usted considera apropiado para llevar a cabo esta investigación es el etnográfico, porque permite, vamos a ver si conocemos cuáles son las características que debe tener el enfoque etnográfico. Analizar la realidad social como un texto, describir cómo la gente ve su mundo, acudir a la experiencia y no a la explicación causal, enfatizar en la cultura y en el análisis de lo cotidiano. Si conocemos algo de las características del enfoque etnográfico, sin duda nos debemos inclinar por una sola, que es la que contempla estas características: la cultura y lo cotidiano. La respuesta correcta es la D. Enfatizar en la cultura y en el análisis de lo cotidiano. Pregunta 88.
En reunión de profesores, usted recibe una seria crítica de sus colegas quienes dicen que llevar videos al aula es una perdedera de tiempo y falta de respeto a las materias, que a lo sumo se deben incluir los materiales que fueron específicamente hechos con la intención de educar para que sean medianamente productivos y para que los docentes no sean reemplazados por la pequeña niñera. ¿Qué quiere decir este enfoque? Que los videos no son buenos, que solamente son buenos los videos que fueron hechos con el fin didáctico, videos didácticos, no otros videos de apoyo. ¿Por qué? Porque si llevo los videos, estoy haciendo que esos videos reemplacen mi labor en el aula. Debe haber otro enfoque que habla de que los videos nos ayudan. Vamos a ver cómo nos defendemos frente a esta crítica. El argumento de tipo actitudinal más conveniente para introducir la televisión en el aula de clase es: A. La pedagogía con medios de comunicación hace posible una verdadera lectura de cada material y de cada contexto. Los productos audiovisuales presentan una invaluable posibilidad de aprendizaje desde su producción y su emisión. Para ello se deben incluir en el aula. Los materiales audiovisuales enseñan mucho y son un soporte valioso para los docentes en ejercicio. Los medios de comunicación hacen parte del mundo de la vida cotidiana de las personas. Tenerlo como referencia en el aula hace posible un acercamiento al contexto. Todas las cuatro pueden ser válidas. A, B y C, para eso nos pueden servir los materiales audiovisuales. Pero la crítica que me hacen yo la puedo mirar desde un punto de vista actitudinal, diciendo: el mundo moderno tiene televisión, tiene cine, tiene videos, tiene medios audiovisuales. Los estudiantes no se pueden sustraer a eso. Llevar esto al aula le permite a los estudiantes aprender contextualizadamente, ya que la televisión hace parte del mundo moderno, del contexto del estudiante. Llevarlo al aula es importante para tenerlos como referencia, para acercarnos a ese contexto. Eso es lo que dice la opción D, que debe ser la respuesta que debemos marcar. Es la mejor opción. Pregunta 89. El rector del colegio está preocupado por las frecuentes agresiones tanto físicas como verbales que constantemente se están presentando en la institución y entre los estudiantes. Algunos profesores apoyan la idea de que esta situación es el resultado de la influencia de la violencia que se presenta a diario en la televisión. Un proyecto educativo que permite enfrentar este tipo de problemáticas toma como punto de partida. ¿Qué punto de partida debe tener un proyecto educativo que enfrente esto de la violencia entre los estudiantes y de aquella visión de que esa violencia es proveniente de los medios de comunicación que nos la enseñan? A. Enviar un comunicado a la Comisión Nacional de Televisión para que suspenda la emisión de programas en horario AAA. Esa no es la solución. La solución no es abstraernos y retroceder en el campo audiovisual. Los medios seguirán siendo fieles al rating, fieles a la audiencia. Esos contenidos seguirán apareciendo, queramos o no. Lo mejor es cómo enfrentarlos y no cómo quitarlos. La opción A no es viable. La opción B, realizar charlas con los estudiantes sobre los efectos dañinos de la televisión y los programas de televisión. ¿Suena? Realizar charlas con los estudiantes sobre los efectos dañinos de la televisión y los programas de televisión. Sin embargo, aunque suena, eso de decir los efectos dañinos de la televisión está prejuzgando. La televisión puede tener efectos contraproducentes, pero la televisión es buena y hace parte de nuestro mundo. No debo decirle que la televisión es mala, debo decirle cómo hacer que la parte buena de la televisión sea potenciada y que la parte mala sea como un poco dejada de lado, que no le afecte. De manera que la opción B, aunque suena bien, no es del todo buena. La opción C dice: solicitar a los padres de familia apagar el televisor cuando se presenten este tipo de programas. Tampoco es viable, en la casa van a verlos, en otros medios diferentes los van a ver.
en internet, en sitios diferentes a su hogar, van a estar sometidos al influjo de la televisión. De manera que no es la política del avestruz, olvidarnos de eso, meter la cabeza en el suelo y no saber lo que pasa a nuestro alrededor. La opción D dice, estudiar los posibles gustos televisivos de la comunidad académica y analizar los factores asociados a los comportamientos violentos. Si los comportamientos violentos son los que creemos que están influenciados por la televisión, hay que explorar por qué los estudiantes se comportan así, qué parte de la televisión les gusta y si hay que influir en esos gustos un poco, sin necesidad de cambiárselos, pues se podría. Tratar de motivar a que vean otro tipo de televisión, televisión más educativa, televisión más formadora. Entonces, de las